Hola, como siempre, pues encantado de estar otra vez con ustedes. Y en el día de hoy, esta carta de hoy, pues va a ser un programa que, bueno, se me ocurrió, pues antes de ayer concretamente, y está dedicado pues a un puñetero niño. Digo puñetero porque a fe queda mal en sus escasos 20 días de vida. Este chico tan pequeño que se llama, pues, Rodrigo, así le han puesto sus padres. Entonces me recordó un poco, bueno, no cuando yo tenía 20 días ni muchísimo menos, porque eso es imposible acordarme, sino cuando yo era un poco más pequeño y escuché pues una pequeña jota o algo así, una pequeña estrofa que cantaba pues un señor mayor, un viejo pastor de la provincia de Teruel, aquella ciudad que existe de mi querido Aragón. Y decía algo así como que la vida es un camino pues que tenemos que recorrer. Entonces a mí me decía: oye, chavalico, no cojas ningún atajo porque te puedes perder. Y evidentemente este puede ser un buen encabezamiento, muy apropiado precisamente para este chico con escasamente 20 días. Espero que llegue a ser un buen hombre, este chico Rodrigo. Entonces, evidentemente, pues ha comenzado ya pues lo que va a ser su periplo o su largo recorrido por, espero, su vida pues muy larga, ¿no? Y llena de grandes cosas, ¿no? Entonces, evidentemente, pues ahí va a sufrir o vas a sufrir una serie de cambios que te van a suceder como persona, como hombre, como mujer. En este caso, pues eres un niño, pues como hombre, desde hace 20 días que has nacido escasamente hasta pues que pues San Pedro te llame para jugar al mus, ¿no? Y en ese sentido pues vas a tener una serie de periodos muy determinados, o vas a ir recorriendo distintas edades o distintos ciclos. Desde muy antiguo ya los orientales decían que el hombre tiene un ciclo que está marcado con el número 8, Entonces 8 ciclos o 7 ciclos de 8 años son aproximadamente 56, mientras para ti, Rodrigo, en los que se van a ver unos grandes cambios físicos y sobre todo también de mentalidad. Y en la mujer, en ese sentido, está marcada por el 7, el 7 en el sentido de 7 ciclos por 7 años, pues aproximadamente suman 49, época en que pues la mujer pues pierde ya o entra en esa época de menopausia, en los que esos ciclos hormonales disminuyen y entonces ya pues no tiene esas caracterizaciones que desde esa adolescencia pues empezó a tener. Bueno, entonces esa serie de cambios, esos ciclos, pues nosotros los hemos llamado pues como infancia, pues la policia, la adolescencia, la virilidad y la vejez, y en cada uno de ellos vamos a ir enumerando, pues te van a ocurrir, como han venido ocurriendo desde siempre, pues unos cambios que, pues grandes cambios, ¿no? Y incluso pues con ese crecimiento, pues también la forma de pensar y las emociones y incluso la forma social y yo qué sé, pues toda tu psicología pues va a ir cambiando de una forma bastante, primero paulatina, pero en algunas etapas o en algunas, digamos, en esos pequeños cambios, pues van a ser, o la vas a notar con cierta brusquedad, o por lo menos los que te rodean, ¿no? En ese caso, en la infancia, pues lo más importante, pues los cambios, pues, independientemente de que pues va a haber unas grandes molestias en aparato digestivo y sobre todo esa salida de la primera dentición, eso quizás sea lo más importante, ¿no? Y ya pasando a esa otra etapa que es la poricia, pues entonces ya todas las funciones de ese sistema digestivo ya se van a aposentar y por supuesto ahí vas a entrar ya en un mayor desenvolvimiento respecto a todas las relaciones. Y por supuesto, y eso es una cosa muy importante, que ahí es cuando tú vas a necesitar, y de hecho ya lo verás, que necesitas que te vayan a organizar de una forma muy delicada, casi rayando con la ternura, para evitar precisamente, y esta época es, digamos que es primordial, para evitar muchísimos trastornos precisamente de ese sistema digestivo,
pues evitar unos grandes trastornos de coordinaciones motoras y también, importantísimo, evitar una serie de trastornos psicológicos y de las propiedades intelectivas, ¿no? Entonces, para eso va a jugar un papel fundamental, casi única y exclusivamente, pues tu madre. Desde que eres muy pequeñito, ya recordaríamos, o me gustaría recordarte, pero por falta de tiempo, pues no va a ser aquí un programa que hicimos sobre la leche y sobre todo la importancia que tiene el dar el pecho al niño, en el sentido que es muy bueno para la propia madre, en el sentido de que ese pecho pues está recorrido por, va a afectar, digamos, a unos meridianos muy importantes y va a evitar muchísima patología que con tantísima frecuencia y más en estos días está afectando pues a la mujer, ya por el cambio de vida, el cambio de costumbres, por la baja digamos, natalidad que hay y por supuesto por la manía en que ahora las mujeres pues no dan el pecho a sus hijos, por ya esas razones que supongo que serán muy particulares, ¿no? Entonces decíamos que para la madre era muy importante porque ese pecho lo recorren esos meridianos tan importantes como es muy pegado riñón, estómago, vesícula biliar y fundamentalmente pericardio e incluso bazo. Entonces con ese masajeo que da el niño, tanto con sus labios y esa succión y tanto ese masajeo que el crío enreda con la teta de su madre, pues eso le va bien a la madre y por supuesto para el niño, independientemente de que va a ser la mejor alimentación que tú le puedes dar, querida María José, a ese chico Rodrigo, va a ser esa alimentación a partir de tu propia leche. Por supuesto, la carga de defensas naturales que le vas a transmitir a tu hijo, por supuesto va a hacer que ese desarrollo sea muchísimo más normal, e incluso las relaciones como entre tú y tu hijo, o tu hijo y tú, pues va a ser como mucho más estrechas, ¿no? Entonces, en esa etapa, de esa poricia, digo que la madre va a jugar un papel importantísimo. Decían ya muy antiguamente que era la etapa de la Doce Magister, o esa educación hecha digamos, pues por la madre, que juega un papel, digamos, impresionante. Hombre, para la madre va a estar llena de muchísimos sacrificios y muchísimas angustias por el contacto tan íntimo que hay con su hijo, ¿no? Pero a cambio, pues sus relaciones o sus emociones van a ser mucho más ecuánimes, digamos así, ¿no? Van a seguir una línea media en el que ya no va a ser impresionada y, digamos, tanto por la impresión ya no va a ser las reacciones, digamos, tan raras o tan cuantiosas, porque precisamente esa zona va a tranquilizar mucho a la madre, con lo que creo que va a ser, o como ya decíamos, importantísimo. En esta época es importante precisamente, ahí está esa educación y sobre todo ese contacto tan íntimo con la madre de este chico, que durante una serie de años pues ya está bien alimentado, emocionalmente está cuadrado, y la madre en ese sentido pues quizás se haga más mujer, se queme más esa etapa tan importante en su vida, pues para que este chaval, conociéndolo perfectamente, bien alimentado como decíamos, pues es un arbolillo que por supuesto va a estar creciendo de una forma bastante dura, bastante flexible también, y una educación que sin duda pues le va a hacer, cuando vaya cumpliendo otra serie de etapas, como iremos viendo, pues va a redundarle pues más que nada muchísimos beneficios, ¿no? Tanto físicos y digamos, una psicología pues a prueba de bombas, ¿no? Que para los tiempos en que le ha tocado vivir, pues desde luego pues le va a hacer muchísima falta. Entonces decimos que esta etapa es fundamental porque ese cerebro prácticamente en blanco va a ser muy fácil o fácilmente impresionable, y entonces va a estar, digamos, es muy fácil que zozobre, ¿eh? Entonces siempre se dice que va a ser como, o que ese cerebro va a vacilar como una luz expuesta a unas ráfagas de viento en cualquier dirección, ¿no? Entonces es fundamental esa época, ¿no?
Pero si esa época infantil y de esa época de la policia pues ya va pasando o se ha quemado de una forma pues digamos normal, aunque hoy en día es un poco infrecuente, pero digamos que normal, sin duda va a pasar a otra época en que va a rayar pues ya o está tocando la adolescencia. Es una época pues bastante turbulenta porque ahí se van a producir muchísimos cambios, en el sentido de que hasta ahora, hasta antes de la adolescencia, pues una niña y un niño pues prácticamente pues tenían, no había muchísima diferencia. ¿Por qué? Porque en esta época de la adolescencia es cuando los caracteres secundarios van a diferenciar los sexos, precisamente. Entonces, pues el chico pues va a tener un superávit de unas hormonas en un sentido que le van a dar pues una serie de pues esos caracteres secundarios, ¿no? En ese sentido, por la laringe pues ya se le va a tornar pues la voz un poco más ronca, más de hombre, pues ya le van a empezar a crecer vello por la cara, pues las espaldas se le van a ensanchar, pues le van a crecer esos vellos por la parte púbica. Entonces ya el contorno del cuerpo va a ser ya, como digamos, mucho más masculino, mientras que a la mujer pues va a ser de otra forma distinta, ¿no? En ese sentido, pues la mama se le va a empezar a engrandar, pues la cadera se le va a enganchar y el depósito de grasa va a ser de una forma más peculiar, más femenino, como corresponde, ¿no? Entonces, pues evidentemente en esa época y cuando van pasando esos añitos de ese ciclo, pues ya se produce ese asentamiento de los huesos, Entonces ya el chico más o menos y la chica pues deja de crecer más o menos, porque en esos huesos largos fundamentalmente pues se van cerrando ya esas epífisis, de ser una zona, digamos, con una característica sanguinolenta, digamos, con capacidad para crecer. Eso ya se va solidificando con el depósito de calcio. Entonces ese hueso ya tiene menos capacidad para crecer en longitud, ¿no? Y donde también, por supuesto, la fortaleza pues adquiere ya pues prácticamente todo el vigor, ¿no? Como ese chaval que, a mí me recuerdo que me decían, bueno, pues como uno cuando tiene 18 años, como está en ese sentido, pues pletórico en su fortaleza y pletórico en muchísimos sentidos, pues ya no lo vuelve a estar, ¿no? Digamos, parece ser que es la época florida, ¿no? Pues cuando la vida está más reflejada en la cara, ¿no? Entonces ahí fundamentalmente se va a ver unos grandes cambios, vas a tener grandes cambios en tus facultades morales y sobre todo también en tus facultades intelectuales. Entonces ya vas a pasar de ser un chico pues digamos atolondrado y un chico pues bullicioso, pues ya te vas a convertir o te convertirás en un joven precipitado, pues muy decidido, muy pasional, ávido de muchos placeres, por supuesto. Pues vas a ser un chaval pues muy osado, como todos los chavales, severo, vas a ser muy severo en tus juicios, equivocados o no, y por supuesto ahí vas a ser muy entusiasta en tus ideas, aunque en ese sentido no es que sean muchas ideas, sino que quizás sean más pensamientos que ideas, ¿no? En el sentido hasta que, bueno, pues tus radares ya te vayan encauzando y cojas una idea con la que seguramente será la dirección de toda tu vida. Entonces esta es una época, en esa adolescencia, con un ser o un joven tan sumamente atolondrado y bullicioso sobre todo, pues esta es importante en que se te intenten evitar pues algunos vicios, y sobre todo pues que los vicios a los que todos hemos estado expuestos germinen de una forma fuerte, y por supuesto para que seas digamos ecuánime, que no seas una persona demasiado tiempo atolondrada por las pasiones o que las emociones no amedrenten, y que eso pues te ayude a que cualquier vicio pues germine en tu ser, y eso pues ya te desvíe o te haga ser una persona pues no tan de provecho como nos decían cuando, bueno, un poquito más mayores de lo que tú eres ahora, ¿no? Entonces esto es precisamente la época, dicen, o incluso por propia experiencia, la época más difícil, y que la más peligro tiene precisamente por esa
característica de esa juventud, cuando hay tantísimo vigor, hay tantísima fortaleza, y uno tiene el genio, tiene el carácter, digamos, o a la forma de expresar de esa forma tan bulliciosa e incluso pues atolondrado, ¿no? Entonces ya incluso rayando, pues uno está tan sumamente, o se siente tan fuerte y tan vigoroso, que es incluso capaz de, bueno, por supuesto no hacer caso a los mayores, porque parece ser que nosotros siempre tenemos la razón, o parecerá que siempre tienes la razón, porque eres muy severo, y tus ideas son las que valen, y lo que te dice tu padre o lo que te dice tu abuelo no vale para absolutamente nada, sino precisamente ahí está, en esta época tan sumamente peligrosa que, bueno, pues no es ni más ni menos que otro ciclo más, ¿no? Pero sobre todo es importante que, bueno, pues esta etapa de la adolescencia está sujetada precisamente con esa época de la docer, magíster, o la educación o el apego con tu madre, precisamente para que pases en las mejores condiciones o pases de curso para aprobar absolutamente pues todas las digamos, todas las etapas de tu vida, ¿no?